Buenos días amigos, les saluda el periodista Max Obregón Rossi y esta es la edición de al día siguiente de hoy lunes 27 de julio, víspera de nuestra fiesta patria, día también número 27 de esta nueva convivencia social y día número 134 desde que empezó esta emergencia nacional. Y en esta víspera de fiestas patrias, a la espera del mensaje presidencial, eh, recordamos que a partir de hoy, en todo el país, por lo menos así quedó establecido, a partir de la fecha es obligatorio el uso de las máscaras de protección facial cada vez que subamos a un vehículo de transporte público. Esta es la obligación que a partir de la fecha hay que cumplir. En el mismo sentido, quienes no acaten, los transportistas tendrán una multa equivalente a 430 soles. Pasó la marcha blanca, pasó el periodo de que la gente tenga conocimiento y desde hoy es obligatorio en cualquier vehículo de transporte público, sea colectivo, sea combi, sean unidades grandes, sean buses, sean metropolitanos o cualquier otra forma de traslado urbano. Obligatorio el uso de la máscara de protección facial. Y la semana también la iniciamos con más ciudades en las cuales se aplica la cuarentena. El último fin de semana, mediante decreto de urgencia, se dispuso que la cuarentena o el aislamiento obligatorio se mantuvieran en algunas regiones y se ampliara a otras. En ese sentido, recordamos que de acuerdo desde el día sábado está vigente o se reitera en algunas regiones como Arequipa, Ica, Junín, Huánuco, se incorporan a otras, San Martín, Madre de Dios, Ancas, que ya estaba, pero algunas provincias de algunas regiones. Por ejemplo, en Cajamarca se incorporan a las provincias de Cajamarca, de Jaén y de San Ignacio, y en el Cusco se incorpora a la provincia de la Convención. Ahí, cuarentena obligatoria. De acuerdo a esta disposición, a la cuarentena solamente se permite el desplazamiento de las personas solo para que presten acceso y a un determinado trabajo, como fue al comienzo. Recuerden, al comienzo solamente determinado grupo de personas podían salir, aquellos que estaban en servicio de, por ejemplo, de telecomunicaciones, a los policías, a gente de salud. Y después, nada más. Y posteriormente, cuando hubo normal, ya los otros trabajadores. Pero en este caso se regresa a los efectos anteriores. Solamente gente que trabaja en el sector salud, gente, por supuesto, policía, gente que trabaja en el sector de comunicaciones. Son los únicos que en estas regiones, vuelvo a repetir, Cajamarca, Ica, Junín, Huánuco, San Martín, Madre de Dios y Ancas, que ya estaban, pero se suman las provincias de Jaén, Cajamarca, San Ignacio en Cajamarca y la provincia de la Convención en el Cusco. Pero la principal noticia sin duda que es la de esta semana, va a ser la de esta semana, va a continuar en todo caso, es la confirmación de lo que ha dicho la ministra Pilar Macetti anoche, de que el número de fallecidos por coronavirus no es este que dio el presidente a mitad de semana de más de 3.000 para llegar a 17.000, no es cierto. Ha quedado muy corta. La propia ministra Pilar Macetti ha anunciado ya que esta semana se va a publicar un segundo anuncio oficial, un segundo informe de este llamado sinceramiento de fallecidos, con la finalidad de dar una cifra mucho más real de los fallecidos. Pero ha reconocido también que a los que ya sabemos se va a agregar, de momento ya ha dicho que debemos tener entre confirmados y sospechosos más de 25.000 fallecidos. Esa es la cifra que se ha atrevido ya a anunciar anoche la ministra de Salud, que en el momento hay más de 25.000 fallecidos entre cifras oficiales y sospechosos de coronavirus. En todo caso, esta semana se va a dar a conocer la nueva cifra oficial. Dice, se han añadido ahí 7.000 sospechosos, lo cual hace que tengamos 25.000, así hecho textualmente. Sin embargo, y también aquí viene la otra alerta,
reconoce que el llamado subregistro de un comienzo que hablaban de 43.000, ella también reconoce que hay un subregistro y que probablemente sean muchas más. Esto, por supuesto, como consecuencia de los trabajos el registro oficial que tiene también el sistema informático de funciones SINADEF. Ha tenido que admitir esto, la ministra. Lo decíamos cuando ella asumió el cargo, que era una de las principales defensoras de la verdad. Y anoche ha confirmado esto, 25.000 muertos, cifra exacta que se dará en el transcurso de esta semana. Adicionalmente ha añadido que ya no van a haber estos reportes diarios, esto que se llamaba sala situacional, un recuadrito que salía en el MINSA todos los días, dando a conocer primero el resumen de los fallecidos y contagiados a nivel nacional y luego el desagregado región por región. Ha dicho que eso ya no va a volver a ocurrir, se están planteando nuevas formas de información, va a haber de manera esporádica, probablemente con la finalidad de no crear más incertidumbre ni dudas. Esto va a ocurrir en esta semana también adelante. La noticia, el gobierno por intermedio de su ministra de Salud reconoce que hasta el momento deben haber unos 25.000 muertos ya, entre oficiales y sospechosos que hayan muerto por coronavirus. Cifra oficial exacta se empieza a conocer desde esta semana. Y esto tiene que ver, sin duda, anoche la cifra de contagiados y fallecidos hasta este domingo, a diferencia de los 40 y tantos días, perdón, de los casi 4 meses anteriores que iba hacia el mediodía, ayer fue publicado después de las 10 de la noche. Después de las 10 de la noche, ya le voy a dar las cifras que reflejan, pero después de las 10 de la noche. Internamente parece que todavía hay un conflicto entre dar toda la información de inmediato o hacerla de a poquitos. Bueno, de a poquitos indica, la semana pasada subimos rapidísimo de 14 a más de 17 y al terminar la semana ya se está hablando de 25.000 muertos y todavía hay una diferencia de casi 18.000 muertos que con el transcurrir de los días y las semanas se tendrá que ajustar. Pero ¿a qué viene todo esto? Viene a que Farid Matuk, no sé si se acuerdan de él, el que fue jefe del Instituto Nacional de Informática, fue uno de los integrantes también de este comando COVID que fue convocado para apoyar al trabajo del ministro Zamora y que además reconoció que él fue el responsable de este toque de queda que hubo por género. ¿Se acuerdan que uno de los grandes errores también que hubo aquí para enfrentar la pandemia fue que salieran un día y salieran las mujeres? Bueno, Farid Matuk, él reconoció que él fue el de esa idea, ya no está en el comando COVID. No sabemos si se retiró, lo retiraron, es más probable que lo hayan retirado, porque después que ocurrió todo esto ha salido a decir el último fin de semana que en el gobierno se sabía el número real de muertos. Él informó, no sabemos si está respirando por rendido o no, pero lo cierto es que ha salido a declarar y nadie lo ha desmentido, ni la propia ministra Massetti. Lo único que han hecho es apresurar, sincerar las cifras. Pero Farid Matuk dijo que ellos conocían desde un comienzo que existían más o menos 41.000 muertos, 41.000 fallecidos. Lo sabía el propio gabinete, pero que a él ya no le correspondía dar a conocer la cifra por cuanto no era su tarea. En todo caso, ha choteado la pelota, se la ha pasado al Ejecutivo, a las autoridades, tanto al ministro de Salud como al presidente, que ellos son los que debían darla a conocer. Pero él ha dicho de que se sabía en el gabinete cuál era el número real de fallecidos y que el gobierno no lo dio a conocer. De eso desde el mes de abril se empezaba a saber, cuando ya salieron las primeras informaciones periodísticas, primero de IDL Reporteros, sobre el número de fallecidos que no era real. Posteriormente, en mayo, Vox Populi, que dirige el colega Luis Benavente, también hizo un trabajo sobre esto, la diferencia
real entre la cifra histórica y la data histórica de muertos anteriores en estos meses en la actual. Y después tuvo que venir el informe del Financial Times desde Gran Bretaña, dando a conocer que el Perú estaba en el primer lugar, muy lejos de los demás países, de fallecidos no confirmados, triplicaba respecto a otros países. Y entonces a raíz de esto es que parece un apresuramiento en sincerar la información. Hasta ahora no se sabe y con el tiempo se verá por qué se ocultó la información, por qué se ha querido ir de poquitos, para no alarmar, si al contrario lo que se necesitaba era saber la verdad de las cosas. Farid Matú dijo, estos números fueron expuestos en un consejo de ministros, los conoció todo el gobierno, lo escucharon con atención y después nos retiramos, o sea, todos los integrantes de este grupo denominado Prospectiva. Cuando se expusimos no dijeron nada, se refiere a los ministros, tampoco tenían que darme cuenta a mí. ¿Qué ocurrió después? Yo no sé, ha dicho Matú, frotándose las manos, pero también con un oportunismo como ya no está pues en el Ejecutivo. ¿Qué otras cosas se manejarán a nivel del más alto nivel? Que solamente cuando alguien es expectorado de ese cogollo, empieza a decir la verdad. Y esto de los muertos se siguen insistiendo, se sigue reiterando, porque Luis Benavente, como decía, de la consultora Vox Populi, dijo que ha insistido pues que efectivamente el número de decesos reconocidos por el gobierno el pasado miércoles, todavía no había declarado la ministra Macetti, ha sido en base pues al trabajo también que han hecho entre ellos su consultora y otros más, y entonces ya no había forma de que se siga ocultando. Y dentro de esto también hay una información histórica respecto a la tendencia. Siempre en los años anteriores, en estos meses que hemos tenido la cuarentena y el crecimiento de víctimas, estamos hablando marzo, abril, mayo, junio y julio, históricamente el número de fallecidos era aproximadamente 53% de hombres y 47% de mujeres. Ahora, en este año, no solamente existe un exceso de fallecidos, de número de fallecidos, sino también la diferencia es abismal. A diferencia de años anteriores en que el 53% de muertos eran hombres, en esta oportunidad los hombres son el 70%. Y el caso de las mujeres, que anteriormente, en los años anteriores era 47%, disminuyó a 30%, lo cual es un elemento indicador más para que sí, efectivamente, ha sido como consecuencia del número del coronavirus. Y otro integrante de este grupo Prospectiva, donde estuvo Matú, pero que todavía sigue en la actualidad, que es además uno de los epidemiólogos con mayor seriedad y reputación, también salió ayer a confirmar de que la cifra de muertos sería de 43.000. ¿No? El doctor César Cárcamo, epidemiólogo integrante de este grupo que está viendo además el trabajo, tuvo que admitir que efectivamente dentro de estos 43.000 están los 17.000 confirmados, los otros que están sospechosos, y un buen número que no va a haber forma de confirmar porque ya están cremados. ¿No? Porque si no, recordemos que al inicio también todo aquel sospechoso o que tenía coronavirus era cremado. Entonces, si se han cremado tantos cadáveres es porque, por supuesto, tenían el coronavirus o la sospecha. Ha reconocido que debemos estar también en 43.000. Y una cifra final para ya terminar esto de la preocupación que debemos tener. El Ministerio de Salud confirmó ayer que aproximadamente 2.700.707 personas que viven en Lima y Callao, casi 2.800.000, estarían contagiados con coronavirus. Esto representa el 25,3% de la población de nuestra capital. Entre Lima y Callao, el 25,3% estaría ya contagiado de coronavirus. Esto significa que 1 de cada 4 está con coronavirus o ha estado con coronavirus. Entonces nosotros nos preguntamos si esta es una cifra oficial que da el Ministerio de Salud. Veamos a nuestro alrededor. Por supuesto es el promedio ponderado de
de una capital tan grande, con distritos tan disímiles como San Juan del Lurigancho, con más de 1 millón de habitantes, o Breña, que puede tener 80.000. Y esta ponderación, este promedio da 1 de cada 4. Pero miremos a nuestro alrededor. O sea, ¿cuántas personas hay? Y calculemos nomás. Vayamos a un sitio, subamos a un carro y contemos. De ahí 1 de cada 4 ha estado contagiado. Entonces, el tema ya no es la cantidad de contagiados, sino el resto, los 3/4 de personas, los otros 3 de cada 4, los otros casi 6,5 millones de personas que viven en Lima y Callao que no se han contagiado. ¿Cómo nos vamos a cuidar? Igual fue en la policía. Recordemos que en determinado momento, 1 de cada 6 policías estuvo contagiado. Hemos tenido hasta 15.000 policías contagiados. Y teníamos 90.000 en las calles. Esa es la proporción de 1 de cada 6. Miramos a 6 policías, juntemos ahí, 1 de cada 6 estaba contagiado. Igual en el caso de acá de quienes vivimos en Lima y Callao. De cada 4, 1 ha estado o está contagiado. Entonces la recomendación es solo seguir cuidándose. Depende de cada uno, pero en este sentido, este llamado que hace el gobierno también, que hay que cuidarse, no viene aparejado de la protección ya a la ciudadanía. Los indicadores siguen un incremento fuerte y constante. Nunca llegamos a la meseta, ni siquiera hemos acabado la primera fase para decir que es un rebrote. Todos los especialistas y científicos serios hablan en ese sentido. Llegamos a una cuestita, aparentemente nos paramos y hemos seguido subiendo, subiendo y subiendo. No ha habido meseta y menos descenso para poder decir después que si hubo un descenso ha habido un rebrote. Seguimos en una etapa inicial. Las mayores zonas donde hay contagios: en el Callao el 30%, en Lima Norte 28,7%, en Lima Este 24,7% y en Lima Sur 23,3% de contagiados. El estudio ha sido hecho por el propio Ministerio de Salud en 43 distritos de Lima y los 7 del Callao, ahorita no más, del 28 de junio al 4 de julio. Y ha sido hecho a través de pruebas moleculares y serológicas. Esa es la proporción: 1 de cada 4 personas que viven en Lima y Callao contagiada de coronavirus. A las otras 3 que hoy están contagiados solo nos queda protegernos al máximo. Y el ministro Vicente Ceballos, presidente del Consejo de Ministros, no quiso acudir el último fin de semana a la Comisión de Fiscalización para dar cuentas el por qué no recibió o no se aceptó a tiempo esta donación de oxígeno para Arequipa en momentos que la región, en momentos que Arequipa clamaba por ayuda, clamaba por apoyo, donde el contagio también iba así exponencialmente creciendo y los muertos también. No se presentó, ha guardado silencio, va a ser citado nuevamente, probablemente ya podría pasar ya a condición de investigado, si así lo determina la Comisión de Fiscalización, pero no se presentó. Pero quien sí habló sobre este tema fue el ministro de Defensa, el ministro Walter Martos. Él dijo de que en el Consejo de Ministros nadie conoció que había una donación de oxígeno para Arequipa, que si la conoció fue el propio presidente del Consejo de Ministros en ese momento, Vicente Ceballos, pero que no lo informó en el Consejo de Ministros. Y entonces, por lo tanto, él no podía opinar nada. Entonces, peor aún, porque si fue una decisión particular, ahora tratando de justificarse de que fue por una burocracia y que demoró más de 2 meses en aceptarse esa donación, negligencia mayor. Podría ser susceptible de una acusación, y ya también ha trascendido en la Comisión de Fiscalización que le podría alcanzar al presidente Martín Vizcarra, como le podría alcanzar si se comprueba la denuncia de Farid Matuk de que en el gobierno, en el Ejecutivo, conocían el número de cifra de muertos oficiales. El ocultamiento de cifras también es un delito penal.
Y como decía al comienzo, víspera del 28 de julio, mañana es nuestra fiesta patria. Hoy es laborable, mañana no. El 29 va a ser laborable. Y mañana existe expectativa porque se trataría el primer discurso virtual, mensaje a la nación del presidente de la República. Pocas son las veces en que no se ha dado un mensaje en 28 de julio, que yo recuerde. En la última vez que no hubo mensaje a la nación, esta vez iba a haber, ¿no? Pero va a haber de manera virtual. Pero la última vez que no hubo mensaje a la nación fue en el año 1968, con el presidente, el arquitecto Fernando Belaúnde, porque quiso asistir a dar su mensaje y no hubo quórum. En ese momento la mayoría del APRA, la coalición APRA, Unión Nacional Lauderistas, no le dio asistencia, no le dio quórum, porque previamente a escucharse el mensaje presidencial hay que haber quórum de congresistas. Y en ese momento, en el año 68, no lo hubo. Entonces, por lo tanto, el presidente Belaúnde no dio su discurso a la nación. Recordemos que en esa época era a las 5 de la tarde. Posteriormente ya los discursos han pasado a ser en la mañana. Bueno, mañana el presidente Vizcarra va a asistir con su gabinete al Congreso, pero no van a estar todos los congresistas, solamente van a estar los voceros, los integrantes de la mesa, y desde ahí va a dar ese mensaje a la nación, por ciento esperado, para ver el tema de la reactivación económica, para ver lo que viene del proceso electoral. Los demás congresistas lo van a seguir desde sus casas, no hay intervenciones, igual que veces anteriores sí va a haber una comisión de anuncio, una comisión de recepción, lo van a ir a buscar y después llegará y se trasladará el presidente hacia el Congreso, dará su discurso y luego se retirará. Todas las medidas de protocolo y de sanidad, de emergencia se han tomado, así lo han hecho saber los representantes del Congreso, especialmente el primer vicepresidente Luis Valdés, y la sesión solemne va a ser muy distinta a veces anteriores. En la mañana, previamente va a haber la misa y Te Deum en el Congreso, en la Catedral de Lima. Y un tema que preocupa es Cecilia Capira, aquella mujer símbolo de la sordera de un ejecutivo, símbolo de la sordera de las autoridades, aquella mujer que corrió en Arequipa tras la comitiva presidencial gritando a viva voz y reclamando atención para su esposo, que posteriormente murió, para denunciar que a los enfermos que estaban esperando atención los habían enviado detrás del hospital para que no lo vean, y que corrió, ya que el presidente la semana pasada le expresó sus condolencias y su solidaridad. Bueno, Cecilia Capira también está con coronavirus. Ayer se conoció de eso, y no solamente ella, están con coronavirus sus 3 hijos también. O sea, toda la familia resultó, y ya ayer lo ha hecho saber. Hasta el momento no había recibido atención, hasta el momento que hizo la denuncia, hasta la noche no había recibido atención del Ministerio de Salud, pese a que hubo un compromiso presidencial en todo el país de que la iban a apoyar, sin saber todavía que tenía coronavirus, ¿no? Pero como le iban a apoyar después que se conoció la muerte de su esposo. Cecilia Capira está, y sus 3 menores hijos están con coronavirus, y un hecho dramático revelado es que ella estuvo al pie en la puerta del hospital esperando resultados para ver cómo salía su esposo, y ella se enteró, por supuesto, ahí, pero sus hijos también se enteraron, pero por redes sociales. Ese es un dolor que debe ser, de verdad, incomparable. Uno está en otro sitio y ni siquiera está en esos momentos para acompañar físicamente a sus hijos. Las redes también vuelan más rápido, y reveló que sus hijos se enteraron, y cuando ella ya llegó al hogar, por supuesto, estaban todos devastados. Otro tema, el presidente de la Comisión de Constitución, Omar Chejade, salió a desmentir de que la nueva propuesta de que
para postular a la presidencia de la República tenga nombre propio para favorecer a su candidato. Él ha dicho de que no, van a hacer una propuesta, porque estaban pidiendo de que cualquier candidato a la presidencia de la República esté inscrito 6 meses antes en un partido político. Por lo tanto, quienes venían liderando, como George Forsyth, Salvador del Solar, incluso Urresti, no vayan a postular porque no son invitados, o sea, algunos son independientes como Forsyth del Solar y Urresti apenas es un invitado. Entonces, todo apuntaba a que eso favorecía al candidato de su partido, César Acuña. Él ha dicho que no, de ninguna manera. Y la propuesta ahora que se va a modificar es que todo aquel que quiera postular a un partido político puede estar inscrito hasta el mes de septiembre. Podrá estar inscrito, deberá estar inscrito antes de septiembre. Si antes de septiembre ya estos nombres que estoy dando y que se postulan, como pareciera ser, del Solar, Forsyth, Urresti, no están inscritos en ningún partido político, no van a poder postular. Entonces, aparentemente se les va a dar un plazo, he dicho con la finalidad de que no se piense que se quiere excluir a alguien, y entonces en menos de un mes, un poquito más de un mes, conoceremos a qué partidos o qué grupos políticos postularían estas 3 personas si de verdad quieren aspirar a la presidencia del Bicentenario. Pero otro tema que también piensan ver ya, en esta semana apenas pasa el mensaje presidencial, es retornar a la bicameralidad. Es la creación de la Cámara de Senadores también. Eso está en la propuesta, lo están viendo, y así está pensando también plantearse. Entonces, ¿y esto cómo sería? La elección del Senado ya ocurriría no a partir del 2021, sino para el 2023. Las elecciones al Senado, y esa es la propuesta que está llevando la Comisión de Constitución, y la va a llevar primero dentro de la comisión y después al Pleno, es que estas elecciones para senadores se hagan conjuntamente con las elecciones municipales y regionales, que van a ser en el 2022. En el 2022 tenemos elecciones municipales y regionales, y ahí se piensa que se elijan a los senadores, de tal manera que los senadores estarían aproximadamente 3 años nada más, y en el 2026 terminaría su mandato, y ya posteriormente luego de eso sí estarían igual durante 5 años. Esa es la propuesta que piensan llevar, el regreso a la bicameralidad. Todavía no se ha establecido cuál es el número de senadores. Inicialmente, una propuesta iniciada alcanzada por varios grupos políticos, tenemos 130. Bueno, de ahí se baja a 100 diputados y 30 senadores. Pero conociendo a nuestros padres de la patria, es probable que quieran mantener los 130 diputados y se cree un número mayor de senadores, con lo cual tendríamos más padres de la patria, más gastos, más personal. Y ya ustedes dirán si tenemos más y mejor producción. Estadísticas, como les decía, el número de cifras es muy fuerte. Llegamos a 384.797. Solo en el último fin de semana hemos tenido 12.836 casos más. Y ayer han sido casi 5.000. Fueron 4.913 casos. A diferencia de los primeros 10 días de julio, en que el promedio de contagiados diario fue de 2.500, ayer casi llegamos a los 5.000. A partir del día 15 de este mes empezó a subir 3.857, luego 3.862, el día 17 3.957, y en el día 18 de julio casi 4.000, 3.963. A partir del 19 se sostuvo en más de 4.000,
4.090 el 19, 4.091 el 20, 4.406 el día 21, 4.463 el 22 de julio, hace menos de una semana, el 23, 4.546, el 24, 4.865, el 25, el sábado, bajó ligeramente a 3.923 y ayer domingo 4.913, casi 5.000 contagiados. Las cifras están ahí, no es exageración, no es un tema de hacer oposición, no es un tema que porque no le gusta a un determinado político alguien se pone contento con que le vaya mal. No, de ninguna manera, todos son peruanos. Pero esa es la realidad. Y existe una relación aparentemente directa, porque no se quiere reconocer, en que regresar y dejar de lado la cuarentena y abrir para que todo el mundo pueda hacer sus tareas, hay una relación directa con el incremento. El número de fallecidos llegó a 18.229, 577 muertos más en el último fin de semana, 577 muertos más. Y según el conteo oficial de la Universidad de Johns Hopkins, en todo el mundo ya existe más de 16 millones de contagiados y fallecidos 646.996 muertos en los diferentes continentes del mundo. Y Brasil ya pasó también a la cifra de los 87.000 muertos y de 2 millones y medio de contagiados. Amigos, les agradezco la sintonía. Mañana es Fiestas Patrias, a escuchar el mensaje, es feriado, hagamos una reflexión de todo lo que viene. Nos reencontramos el día miércoles, siempre a la misma hora, en el día siguiente. Buenos días.